Perlas del libro de Génesis. ¿Qué sucedió en Babel? ¿Cómo se manifiesta la deidad allí en Babel? ¿Cómo se originan las lenguas, los idiomas? ¿De cuál de los tres hijos de Noé es descendiente Abraham? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Te damos gracias, Dios, en este día, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 11 del libro de Génesis. Oh Padre, te pedimos que nos des sabiduría, que podamos entender, Señor, cómo es que hay unidades que no son de tu agrado y cómo es que surgieron los idiomas. Permítenos entender, tener claridad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañar el estudio diario. Estamos estudiando Génesis. Estamos en el capítulo 11. Ayer en el capítulo 10 vimos el origen de las naciones. Y si usted podrá darse cuenta, el origen de las naciones y la dispersión ya se da como consecuencia de lo que sucedió en Babel. Allí en Babel se produce la dispersión, había una sola lengua y Dios los confunde y les da un lenguaje diferente a cada uno o a ciertos grupos. No se especifica al respecto. Continuemos con el estudio diario, promovamos, invitemos a las personas a sumarse al estudio diario. Si usted ya tiene buen tiempo estudiando junto con mi persona, se habrá dado cuenta que procuramos siempre utilizar el principio de que la Biblia no se contradice, que la Biblia se interpreta a sí misma y sobre todo aprender a no pensar más de lo que está escrito. Ingresemos al capítulo 11, versículo 1. Dice: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este debe haber sido la misma lengua, las mismas palabras que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. No se manifiesta, no se muestra ningún cambio. La primera mención de Génesis en relación a la lengua, a los idiomas, se da en este capítulo. Y me pregunto de tanto en tanto, ¿cuál habrá sido ese lenguaje original que se habló en el Edén? ¿Cuál de los grupos de las personas habrá mantenido ese idioma original? Literalmente, esta frase de una sola lengua se traduce como un labio y una clase de palabras, lo que indica no solo un idioma que entendían todos, sino también la ausencia de diferencias dialectuales o dialécticas. Diferencias, no había esas diferencias. Hoy en día nosotros tenemos dificultades para movilizarnos si queremos ir a un país que hable un idioma diferente al nuestro. Realmente es un obstáculo bien fuerte. Hoy en día, cuando nosotros queremos seguir algunas carreras de actualización, muchos libros están en otros idiomas y esa es una barrera. En ese tiempo todo era un solo idioma, todo. Los que promueven la teoría de la evolución dicen que el origen de los idiomas se da como consecuencia de la dispersión de las personas, pueblos diferentes.
pero lo que nosotros podemos ver es que siempre a lo largo de la historia la humanidad ha tratado de mantenerse cohesionada. Si hoy en día hubiera un solo lenguaje, ¿creen ustedes que no sería mejor para poder comunicarnos, para poder aprender, para todo? ¿No sería beneficioso para la humanidad? Sí, ¿verdad? Entonces, la explicación que dan los evolucionistas sobre el origen de los idiomas no tiene sentido, porque la naturaleza del ser humano siempre ha sido de unir. Y hasta el día de hoy, naciones pequeñas buscan que hacer alianzas, ¿no? Alianzas comerciales, alianzas políticas, siempre están tratando de acercarse, como menciona el capítulo 2 del libro de Daniel. Pero la parte de los pies, compuesto por hierro y barro, nos dice que esas alianzas no se van a dar. Lo más creíble es que el origen de los idiomas es como dice la Biblia. Dios intervino y estableció esa diferencia de lenguaje, de comunicación, para impedir un proyecto egoísta, un proyecto que desafiaba a Dios. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Tal como lo indica la forma verbal salieron, ¿no? Dice que estos encuentran un lugar y se ubican allí en Sinar, al oriente, en la tierra de Sinar. Y Sinar tiene una gran significancia. Allí es donde se levanta la torre de Babel. Para llegar a la tierra de Sinar, Babilonia, saliendo de las montañas de Ararat, necesariamente la dirección del viaje tiene que ser hacia el sudoeste y no de oriente yendo en dirección occidental. Y se dijeron unos a otros, hallaron un lugar idóneo para edificar. Cuando usted sale de viaje, por ejemplo aquí en el Perú, cuando uno sale de la ciudad de Lima, ya sea para el sur, para el norte o para cualquier lado, se encuentra con inmensas, ¿no?, áreas de terreno, llanuras. Hay lugares donde son desiertos, hay lugares donde son verdes, pero inmensas llanuras. Y aquí ellos encontraron una tierra y se dijeron a sí mismos. ¿Qué se dijeron? Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La llanura de Babilonia, de formación aluvial, carecía de piedras de cualquier clase, pero tenía abundante arcilla para hacer ladrillos. Como resultado, la Baja Mesopotamia siempre ha sido una tierra de construcciones de ladrillos, en contraste con Asiria, donde abundan las piedras. Hay que hacer ladrillos y asfalto en lugar de piedra. Asfalto en lugar de mezcla. ¿Cómo iban a unir los ladrillos? Con asfalto. Se dice mucho acerca de la sabiduría, de la ciencia en ese lugar. La ciencia era muy avanzada. Sobre el asfalto es otro detalle exacto acerca de los métodos babilonios de construcción. La palabra hebrea traducida como asfalto tiene exactamente ese significado, o el de betún. En la Mesopotamia abundan el petróleo y sus productos afines, y existían pozos de asfalto en la proximidad de Babilonia, tanto como en otras partes del país,
habiendo descubierto que el asfalto es durable. Los primitivos constructores babilonios lo usaron muchísimo en la edificación de diversos edificios. Empiezan a ponerse de acuerdo. Un acuerdo que implicaba la construcción de una torre. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí se está hablando de unidad. La Biblia habla mucho de unidad. Efesios habla de unidad. El Evangelio de Juan habla de unidad en el pueblo de Dios. Y aquí también se habla de unidad. ¿Cuándo la unidad es perjudicial y cuándo la unidad es buena? Cuando la unidad es promovida por Dios es buena, es sinónimo de vida. Pero cuando la unidad es promovida por seres humanos pecadores, no es buena, es perjudicial. Y además aquí hay un desafío, dice, hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Palabras similares a la del ángel caído. Subiré a lo alto y pondré mi trono allí, me sentaré allí. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema de fondo de esta unidad. La torre. Esta daría a los habitantes de la ciudad la deseada sensación de seguridad. Una ciudadela tal los protegería contra ataques y los capacitaría, así lo creían, para escapar de otro diluvio, a pesar de que Dios había prometido que nunca sucedería. Y además de ello dice, hagámonos un nombre. La Torre de Babel tenía el propósito de llegar a ser un monumento a la sabiduría superior y a la habilidad de los edificadores. Los hombres han estado dispuestos a soportar penalidades, peligros y privaciones a fin de hacerse de un nombre o reputación. Y eso no nos es desconocido en la actualidad. Siempre las personas son capaces de sacrificar la salud, la vida misma, con tal de lograr hacerse un nombre. Un proyecto como el de la torre, que buscaba preservar por un medio externo la unidad interior que se había perdido, estaba condenado al fracaso. Es obvio que únicamente los que habían renegado de Dios tomaron parte de esas actividades. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí no estamos llegando nosotros al hecho de entender que Dios desde los cielos no sabía qué estaba sucediendo. Este descenso no es igual al del Sinaí, donde el Señor reveló su presencia en forma visible. Sencillamente es una descripción en lenguaje humano de que los hechos de los hombres y mujeres nunca están ocultos de Dios. Cuando los hombres se edificaron hacia el cielo y se exaltaron a sí mismos, descendió Dios para investigar sus planes impíos y para derrotarlos. Un lenguaje similar encontramos nosotros cuando Dios desciende junto con dos ángeles, visita a Abraham y le da a conocer que está yendo a Sodoma y Gomorra para constatar si la maldad ya llegó al límite. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, la unidad, pero una unidad con un propósito no de vida, sino con un propósito de desafiar a su Creador. El pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Cuando nosotros revisamos la historia de cómo se edificaron ciudades, por ejemplo en Egipto, se hizo en base a la esclavitud, en base a la pérdida de muchas vidas. Aquí no se nos dice nada de ello. Pero siempre edificar ciudades en la antigüedad implicaba la pérdida de mucha vida, el abuso, el sometimiento, la esclavitud de mucha gente. Aquí no se nos da detalles al respecto. Puede ser que algo de eso sucedía. La Torre de Babel era una expresión de la duda en la promesa de Dios y de oposición obstinada a su voluntad. Era un monumento a la apostasía y un baluarte a la rebelión contra la divinidad. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. A no ser por el poder refrenador de Dios ejercido de cuando en el curso de la historia, los malos propósitos de los hombres habrían tenido éxito y la sociedad se habría corrompido completamente. El relativo orden que hay en la sociedad de hoy se debe al poder moderador de Dios. El poder de Satanás está ciertamente limitado, como hemos visto en el libro de Job o en mismo Apocalipsis 7:1. Ahora pues, descendamos. Aquí encontramos nosotros el uso del plural, descendamos. Indica la participación de por lo menos dos de los tres que conforman la deidad. Así como leemos en Génesis 1:26, hagamos, o cuando hemos leído en Génesis capítulo 3, tras la caída de Adán y Eva, donde dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, Génesis 3:22. La deidad. Una vez más encontramos la evidencia de que Dios está conformado por tres personas. Descendamos y confundamos allí su lengua. Dios no quería destruir otra vez la humanidad. La maldad no había llegado todavía a sus límites que alcanzó antes del diluvio, y Dios decidió reprimirla antes que alcanzara otra vez ese punto. Recuerden la condición en el diluvio. Sus designios eran simplemente de continuo al mal. Al confundir su idioma y obligarlos así a separarse, Dios tenía el propósito de impedir una acción futura unida, bajo ese criterio. Designamos para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué idiomas surgieron? Se dice que en la actualidad hay entre 7,000 a 7,100 idiomas en todo el mundo, sin contar algunas lenguas autóctonas. Una buena cantidad de idiomas que según la Biblia tiene su origen aquí en la Torre de Babel, donde Dios dispersa a una población que se había propuesto desafiarlo. La multiplicidad de idiomas, aunque constituiría un obstáculo para los proyectos humanos de cooperación política y económica, no lo sería para el triunfo de la causa de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 12, encontramos el don de lenguas en el Pentecostés, por medio del cual los apóstoles evangelizaron a las personas en su lenguaje. Cada persona escuchaba el mensaje en su lenguaje como si tuvieran ahí traductores. Entonces, el origen de los idiomas no ha sido obstáculo nunca para que el evangelio llegue a las personas, pero aquí Dios intervino de una forma decidida con la finalidad de interrumpir ese proyecto humano, un proyecto que desafiaba a Dios. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. La incapacidad de entender el uno el idioma del otro los llevó a
incomprensiones, desconfianzas y divisiones. Si usted se une con personas de diversos idiomas, va a ser imposible que lleguen a hacer algo en común. Va a ser imposible. Entonces, lo que encontramos es que simplemente este proyecto quedó en nada. Los descubrimientos arqueológicos señalan el valle de la Mesopotamia como la primera región que desarrolló una civilización diferente. Civilizaciones similares pronto surgieron en Egipto, Palestina, Siria, Anatolia, la India, la China y el resto del mundo. Entonces ellos dejaron de edificar. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Confusión. Mediante un juego de palabras, los hebreos vincularon el nombre de la ciudad Babel con el verbo hebreo balal, confundir. Sin embargo, habría sido extraño que los babilonios hubieran derivado el nombre de su ciudad de una palabra hebrea. Los antiguos textos babilonios interpretan Bab-Ilú o Bab-Ilanu con el significado de puerta de Dios o portón de los dioses. Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. La mayor parte de los comentadores modernos explican el relato de la construcción de la torre y la confusión de lenguas como pura leyenda o como una gran exageración de alguna tragedia que ocurrió durante la construcción de la histórica torre de Babilonia en forma de templo que era un sigurat. Pero las evidencias posteriormente desmintieron todas estas creencias. En contraposición con lo que han afirmado muchas obras populares acerca de la arqueología bíblica, los arqueólogos no han encontrado ninguna evidencia de que jamás hubiera existido la Torre de Babel. Por el contrario, muchas evidencias. La tablilla K3657, muy fragmentaria del Museo Británico, que con frecuencia se ha citado como una referencia al relato de la construcción de la Torre de Babel y a la confusión de lenguas, en realidad no hace referencia ninguna a este acontecimiento, como lo han demostrado estudios posteriores y una mejor comprensión de ese texto. El que únicamente cree en los relatos bíblicos que son corroborados por una evidencia externa, rehusará creer en el relato del Génesis 11. Alguien dijo, miren, en asuntos de la relación con Dios, alguien dijo, si la Biblia dijera que Jonás se comió al pez, yo creería a ese pez gigante. La palabra de Dios nos ha dado muchas evidencias de su veracidad, y que algunos acontecimientos no hayan sido corroborados no implica para nada que no sea una verdad, que no sea algo cierto. Entonces, esta es la historia de Babel. Un intento de llegar hasta el cielo, llegar al cielo por los propios medios, un intento de lograr algo que el ser humano sabe que no puede, pero que Dios nos deja lecciones de que la unidad es válida siempre en cuando esa unidad conduzca a la vida y no conduzca a la muerte. Estas son las generaciones de Sem. De los versículos 10 hasta el 26 vamos a encontrar la lista de las generaciones de Sem. Como hemos mencionado anteriormente, antes del diluvio eran los setitas, los descendientes de Set, y a partir de aquí son los semitas, los descendientes de Sem. Y en esta línea es donde vamos a encontrar nosotros al patriarca Abraham. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Qué quiere decir?
que Sem nació cuando Noé tenía 502 años. Arfaxad nació cuando Noé tenía 602 años. Arfaxad, 2 años después del diluvio. Moisés ahora se ocupa del linaje de Sem, cuya presentación fue interrumpida por el relato de Babel. Pero los versículos 10 al 26 no constituyen una continuación del cuadro de las naciones del capítulo 10. Presentan la genealogía del linaje patriarcal desde Sem hasta Abraham. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. En total, Sem vivió 600 años. Si ustedes se han percatado, Sem dice, vivió después de engendrar a Arfaxad 500 años, engendró hijos e hijas. Pero cuando se habla de Noé en el capítulo 9, versículo 29, no se habla de hijos e hijas. Fueron todos los días de Noé 950 años y murió. El registro bíblico nos dice que Noé solo tuvo esos 3 hijos. No hubo hijos e hijas. Y es por eso que la explicación del origen de las naciones está en los 3 hijos de Noé. 600 años y Sem murió. Arfaxad vivió 35 años y engendró ¿a quién? A Sala. 35 años. Miren, aquí nos encontramos nosotros con una información que cambia muchas cosas. ¿Qué es lo que cambia? De que anteriormente, antes del diluvio, la edad promedio de los padres, cuando nacía su primogénito, había sido de 117 años. El menor, recuerdan ustedes, Enoc, 65 años, y el mayor, precisamente su hijo Matusalén, 187 años. Pero después del diluvio disminuyó entre 30 a 35 años. Incluso vamos a encontrar a uno menos de 30 años. Aunque Taré y Abraham engendraron hijos a una edad excepcionalmente avanzada. Muchas cosas cambiaron después del diluvio. Muchas cosas. La vida misma del ser humano, ya ninguno llegó a los 800 años, 700 años. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. 403 más 35, 438 años. Sem vivió 600 años. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. El mundo se estaba llenando de habitantes, hijos e hijas. 30 años y luego 403 años. 433 años vivió Sala. Sala, ¿no? Después y engendró a Eber. Luego dice que Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. 34 más 430, 464 años la vida de Eber. El que cruza es el significado de su nombre, puesto que los descendientes de Eber habían de cruzar el Éufrates y emigrar hacia Siria y Palestina. Este nombre quizá indique discernimiento profético de parte de sus padres. Por su lado, Peleg significa división. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu
209 años. Aquí hay una disminución realmente notoria de la edad. Peleg solo llega a vivir 239 años, mientras que Eber 464 años, casi la mitad. 209 años y engendró hijos e hijas. La cantidad de los años iba disminuyendo. Algunos consideran que esta disminución es producto de que, por ejemplo, los vegetarianos dicen porque empezaron a comer carne. Otros dicen porque los efectos del árbol de la vida habían disminuido drásticamente. ¿Cuáles en sí? La Biblia no lo dice, pero alguno puede ir sacando sus conclusiones. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Reu significa amigo. Posiblemente es una abreviatura de Reuel, amigo de Dios. Engendró a Serug y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años. Y engendró hijos e hijas. ¿Se han dado cuenta que desde Eber, que pasó los 400 años, ahora Peleg y Reu ya no están superando los 200 años, no llegan a los 300 años? Se ha reducido grandemente las edades. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Serug. Se considera que Serug significa el entrelazado, el enredado o rama de la vid. Y Nacor, el que sopla. Quizá tuvieran algún impedimento en su lengua. Pero, ¿cómo es que las edades se fueron reduciendo? En nuestros días llegar a los 100 años realmente es una hazaña. Muy pocos pasan la barrera de los 100 años, pero también las condiciones en las que se pasan los 100 años. Nacor vivió 29 años. Miren, Nacor llega a tener su hijo a los 29 años, muy similar a lo que hoy en día sucede con muchas personas. Y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. 119 años, 29 años. ¿Cuántos años? 148 años, ¿no? O 38 años. 19, 29, 148 años. Ya no llegó ni a los 200 Nacor. Nacor engendra ¿a quién? A Taré. Taré ya es un conocido nuestro. Porque Taré ya tiene una relación directa con Abraham. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Este texto parece implicar que Abraham, Nacor y Harán eran trillizos, nacidos cuando su padre Taré tenía 70 años. Pero eso no es así. Recuerden lo que se menciona en los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, cuando Noé tenía 500 años. Siempre hay un mayor y los demás hijos. Taré vivió 70 años y engendró a sus 3 hijos. Taré murió en Harán a la edad de 205 años, como vamos a ver en el versículo 32. Abraham fue a Canaán a la edad de 75 años, capítulo 12, versículo 4. Abraham fue invitado a dejar Harán después de la muerte de su padre, como se declara explícitamente en Hechos 7:4. De modo que Abraham no puede haber tenido más de 75 años cuando murió su padre, y Taré tenía por lo menos 130 años cuando nació Abraham.
Por lo tanto, el pasaje del capítulo 11, versículo 26, significa que Taré comenzó a engendrar hijos cuando tenía 70 años, lo que mencionamos de Noé. Es eso, es la información que nos da la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Taré. Versículo 27. ¿Cuáles son las generaciones de Taré? Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Es lo que nos menciona este capítulo. Ya este grupo de personas sí nos son conocidos. Ya no nos resultan desconocidos porque tenemos mucha información de ello. Hasta aquí Moisés ha narrado la historia de toda la humanidad. En adelante el registro inspirado se refiere casi exclusivamente a la historia de solo una familia, el pueblo elegido de Dios. En el resto del Antiguo Testamento, por lo general, se presta atención a otras naciones solo cuando se relacionan con el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es el relato de la historia del pueblo de Dios, la misión, la razón de ser del pueblo de Dios. Como vamos a ver a partir de mañana en el capítulo 12, cuando se hace el llamado a Abraham y para qué se llama a Abraham. Harán engendró a Lot. Lot, también entendido como el oculto, Lot significa el oculto, se presenta a Lot debido al papel que iba a jugar como compañero de Abraham en la tierra de Canaán y como progenitor de los moabitas y amonitas. Recuerden que cuando Dios o cuando la Biblia introduce un nombre o un acontecimiento es porque algún papel va a jugar, como sucedió con el caso de el nombre de Canaán. Se introduce a Canaán y luego vemos la historia de Canaán. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Murió Harán antes, dice, que su padre. Lo usual es que primero mueran los padres, luego mueren los hijos. Pero en este caso murió primero Harán, el padre de Lot. Y allí puede estar la explicación de por qué Lot andaba muy pegado a Abraham y por qué es que él decide irse con él. Su nacimiento en Ur de los Caldeos. Tal como lo demuestran documentos escritos y excavaciones recientes, la ciudad natal de Harán tuvo una historia larga y gloriosa. Las ruinas de Ur han sido conocidas por mucho tiempo con el nombre moderno de Tel el Magyar y se encuentran más o menos a mitad del camino entre Bagdad y el Golfo Pérsico. Entre los años 1922 y 1934, una expedición de investigadores británicos norteamericanos llegaron a encontrar evidencias sobre esta ciudad. Y tomaron, dice el versículo 29, Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Prestemos atención al nombre de Nacor, de Milca, porque posteriormente de la descendencia de este hombre viene Rebeca, ¿no? Milca, Rebeca. Siempre han estado emparentados y Abraham, cuando llegue el momento de buscar esposa para su hijo, manda a su siervo que tome una esposa de entre su parentela. Milca, esposa de Nacor, era hija de su hermano Harán y por lo tanto su propia sobrina. Sara, la esposa de Abraham, era su medio hermana, hija de Taré con otra esposa que no era madre de Abraham, como lo vamos a ver en el capítulo 20, versículo 12. El casamiento con una media hermana
y con otros parientes cercanos. Posteriormente fue prohibido por el Código Civil dado por Dios por medio de Moisés, aunque evidentemente todavía era permitido en el tiempo de Abraham. Pero encontramos nosotros en Levítico 18:6, Levítico 18:9 y 14, donde se prohíbe el matrimonio con parientes cercanos. Hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Esta declaración parece implicar un contraste con Milca, la cuñada de Sarai, y anticipaba la gran importancia de la esterilidad de Sarai en la prueba de fe de Abraham. Recuerden una vez más, cuando se introducen ciertos detalles en el relato bíblico es porque tienen alguna significancia, es porque tienen algo que ver con la historia que viene. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Más de uno puede preguntarse, ¿cómo? ¿No es Abraham el que salió? Aquí dice que fue Taré el que llevó a su familia. La Biblia presenta claramente que Abraham fue aquel a quien Dios se le reveló en Ur de los Caldeos y no a Taré, como se podría deducir de esta declaración. Entonces, ¿qué? Esteban, en Hechos 7, 2, 3, dijo a sus oyentes que Abraham había salido de la Mesopotamia antes que morase en Harán, en respuesta a una orden explícita que le dirigió Dios personalmente. Posteriormente, Dios le recordó a Abraham que él lo había sacado de Ur de los Caldeos, Génesis 15:7, y no de Harán. También podemos ver Nehemías 9:7. Entonces llegamos a la conclusión de que Abraham fue llamado en dos etapas. La primera, mientras vivía en Ur, fue para que dejara a su tribu ancestral, pero la segunda, en Harán, fue para que abandonara a sus parientes inmediatos, aún la casa de su padre, como dice el versículo 1 del capítulo 12. Cuando Abraham recibió el primer llamamiento, obedeció inmediatamente y dejó el antiguo ambiente para encontrar un nuevo hogar en el país que Dios le prometió dar. Debe haber tenido una influencia considerable sobre su padre Taré, sobre su hermano Nacor y sobre su sobrino Lot, porque todos ellos eligieron acompañarle en esta primera salida, en este primer llamado. Nacor no es mencionado como uno de los que salieron de Ur con Taré y Abraham, pero si no salió en esa ocasión, debe haber perseguido un poco después. Capítulo 24, versículo 10 de este capítulo. Aunque Abraham recibió el llamamiento en Ur, todavía vivía bajo el techo de su padre, de modo que esperó que su padre tomara la iniciativa del viaje si es que estaba dispuesto a hacerlo. Evidentemente Taré consintió y como cabeza del hogar se puso al frente de las operaciones del traslado. La educación oriental, no hay que perder de vista este detalle, requería que se mencionara a Taré actuando como cabeza de su hogar. Hubiera parecido como algo completamente fuera de lugar decir que Abraham llevó a su padre Taré. Y salen para ir ¿a dónde? Para ir a la tierra de Canaán. Esto indica que Canaán fue su destino desde el principio. Para llegar a Canaán había dos posibles rutas que ellos podían elegir. Y vinieron hasta Harán. Harán está sobre el río Balik y en ese lugar se quedaron. Taré no llegó a Canaán. Abraham sí llegó a Canaán, pero Taré no.
¿Por qué? Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Allí muere Taré. No se dice cuánto tiempo vivió Taré en Harán. En vista de la proverbial prontitud de Abraham para obedecer a Dios, parece muy poco probable que él hubiera permanecido en Harán durante muchos años, sabiendo que el Señor quería que fuera a Canaán, a no ser debido a la edad o enfermedad de su padre. Es más probable que Taré se detuviera durante un tiempo cerca del río Balik para restablecerse y no para que la atracción de la zona lo hubiera inducido a olvidar su propósito de llegar a Canaán. Cuando murió Taré, Abraham y Lot siguieron adelante con su plan original, pero otros miembros de la familia fueron cautivados por la fertilidad de la región y no estuvieron dispuestos a dejarla. Al igual que Moisés algunos siglos después, Taré no entró en la tierra prometida, se quedó allí, en Harán. Estamos obligados a recordar nuestra condición de peregrinos, porque muchos de los fieles hijos de Dios mueren en su camino a la Canaán celestial. Sin embargo, lo grave de la muerte de Taré no fue nada en comparación con la decisión de Nacor de permanecer en Harán. Nacor y su familia voluntariamente se apartaron de las promesas de Dios, rehusando acompañar a Abraham hasta la tierra prometida. Como resultado, finalmente ellos y sus descendientes desaparecieron del escenario de la historia, al paso que Abraham y su posteridad permanecieron por siglos como el receptáculo y el canal de la bendición celestial para el mundo. Con dirección a Canaán salieron Abraham y su esposa, Nacor y su esposa, Lot y Taré el padre. Taré murió en el camino. Nacor y su familia decidieron quedarse a mitad de camino. Toma decisiones de tal forma que no te quedes a la mitad del camino, que de ti también se diga, como dice el capítulo 12. Y salió Abraham para Canaán, y a Canaán llegó Abraham. Que se diga de nosotros que salimos para la Canaán celestial y llegamos a la Canaán celestial. Que Dios te bendiga. Amén.